Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar sobre el Learning Module 1, ¿vale? Sobre los Practice Problems y vamos a ver la viñeta 2, ¿vale? Esto equivale a las preguntas de las 7 a la 11 del currículum. Entonces, ¿qué vamos a ver? Aquí lo que nos dice primero el texto es una empresa que se llama Cinnamon y que es una compañía de manufactura que está diversificada, que se encuentra en UK, ¿vale? Que tiene que aplica IFRS y que en 2017 tenía un 19% de propiedad en Cambridge Processing, ¿vale? Esto era una inversión pasiva, es decir, no ejercían ningún tipo de control, es decir, simplemente seguían a lo que el management hiciera, ¿vale? Pero eh, Cinnamon anunció que en diciembre o sea, que anunció en diciembre del 17 que a partir del 1 de enero del 18 iba a tener un 50% de propiedad, ¿vale? Iba a hacer un incremento con caja, ¿vale? También nos dice que entre las compañías no hay transacciones intercompanies, ¿vale? O intercos. Y eh, ahora hay un analista que se llama Peter Lubbock, que sigue Cinnamon y Cambridge y que tiene una curiosidad de saber con este incremento del stake cómo afectará a la empresa consolidada, ¿vale? Básicamente, Cinnamon es la empresa inversora que va a invertir en la asociada que es Cambridge, ¿vale? Al revés. Entonces, este analista le pide al CFO de Cinnamon cómo la empresa pues tendrá sus inversiones y eh, este le dice que todavía la decisión no ha sido tomada y entonces Lubbock decide utilizar el forecast o la proyección de las dos compañías y comparar los outcomes, ¿vale? Y para ello tenemos pues una serie de exhibit, el uno que tiene los estados financieros de Cinnamon, ¿vale? Y por otro lado los de Cambridge que tienen pues otros estados financieros, ¿vale? Aquí vemos desde el revenue, operating income, que es el EBIT, net income, total asset, ¿vale? Y total equity o shareholders equity. ¿Vale? De Cambridge tenemos los dividendos pagados, ¿vale? Y bueno, como ya sabemos, pues algunas veces ponen cosas que sí que se usan, otras que no se van a usar, ¿vale? Entonces, vamos a ver la primera pregunta, ¿vale? Básicamente lo que nos dice la primera pregunta es que en 2018, si Cinnamon eh, posee control sobre Cambridge, ¿vale? ¿Qué método utilizaríamos en- en- para tener las dos compañías? Si sería un método de por la participación, adquisición o consolidación, ¿vale? Entonces nosotros sabemos que va a adquirir, Cinnamon va a adquirir control, ¿vale? Control, entonces como ya nos están hablando de control, ya la primera ya la podemos eliminar porque el equity method eh,
no puedes tener control, ¿vale? Vale, y también sabemos que Proportionate Consolidation, ¿vale? Esto se da cuando se hacen joint venture, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Aquí lo que vamos a tener es Acquisition Method, ¿vale? El 100% de los activos de Cambridge, ¿vale? Activos, pasivos, revenues, gastos y los non-controlling interest del 50% van a estar en los estados financieros de Cinnamon, ¿vale? Vale, bueno, y aquí tenemos las razones por qué los otros no son. Vale, entonces esta yo creo que es bastante sencilla, ¿vale? Ahora, la pregunta 8, ¿qué nos dicen? Lo que nos dicen es, a diciembre del 2018, Cinnamon Total Shareholder Equity on its balance sheet would most likely be. A ver, aquí lo primero es, como yo tengo control, ¿vale? Me tengo que dar el 100%, ¿vale? De Cambridge. Y para darme el 100% de Cambridge, lo que va a pasar es que me voy a tener que dar el 100% del activo, del pasivo, del equity, de los revenues, de los gastos, ¿vale? Por lo tanto, en Cinnamon, ¿vale? Cuando yo planteé el activo de Cinnamon, eh, lo que voy a hacer es tener control. Es decir, lo que voy a hacer va a ser el shareholder equity de Cinnamon va a ser mayor si Cinnamon tiene control sobre Cambridge, ¿vale? La segunda, vale, aquí lo que digo es que va a tener full consolidation, ¿vale? Y el equity incluye el non-controlling interest, ¿vale? Del 50% de Cambridge. Ese non-controlling interest, ¿vale? Hace que el total equity sea mayor que en los otros métodos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, ¿por qué los otros no son? Uno, el B es falso, ¿vale? Porque el non-controlling interest solo aparece bajo la consolidación. Bajo el equity method no hay non-controlling interest porque solo me doy el porcentaje que soy dueño, ¿vale? Y por último, el C, ¿vale? Dice highs if Cinnamon is deemed to have significant influence. Como sabemos, influencia significativa, si tuviese influencia significativa, utilizaría el equity method, ¿vale? Y no añadiría el non-controlling interest, ¿vale? Entonces, esa clara, la 9, ¿vale? ¿Qué nos piden en la 9? Nos dice, oye, en 2018, Cinnamon net profit margin will most likely be highest if. ¿Qué pasa? Que para que se dé el net profit margin, ¿vale? El mayor, lo que se tiene que dar es tener una influencia significativa sobre Cambridge, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el equity method lo que vamos a tener es que el ingreso que vamos a ver en Cinnamon eh, va a ser, el net income va a ser el mismo, ¿vale? Entonces, aquí, como lo que tengo es el net profit margin
Entonces, el net profit margin, que es básicamente el net income partido el revenue, ¿vale? Lo que voy a tener es que por un lado, si estoy en consolidación o por equity method, ¿vale? El net income va a ser el mismo. Net income es igual a este net income, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en revenues, en consolidados, va a ser mayor, ¿vale? Y en equity method va a ser menor. Por lo tanto, el, 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 el net profit margin va a ser menor cuando tengo equity method. Por lo tanto, si tengo un equity method, solo puede ser equity method porque tenga influencia significativa, ¿vale? Entonces, eh, aquí lo que digo es equity method, Cinnamon's own revenue, ¿vale? El denominador, numerador, denominador, stay at 1575, pero el net income se incrementa, eh, eh, vale, o sea, lo que me está diciendo es que el revenue eh, sí que es menor y por eso en equity method es mayor lo que es el net profit margin. ¿Qué pasa? En control los dos tendrían el mismo revenue y el mismo net income de Cambridge, ¿vale? Y el B, ¿vale? Si tengo si tengo el 19% del pasivo, solo me reconozco el dividendo, el ingreso, ¿vale? Y por eso el margin es menor en la opción C, ¿vale? Aquí lo que digo es que el equity method lo que me permite es eh, eh, que aumente el net income, ¿vale? Sin tocar el revenue, ¿vale? Por eso es lo que provoca que en el equity method los márgenes o los ratios se incrementen, ¿vale? Vale, el 10. El 10 es bastante es peculiar. Entonces, vamos a ver cómo lo entendemos, ¿vale? Entonces, lo primero que me dice es que en diciembre del 2018, ¿vale? Asumiendo control, ¿vale? O sea, ya me está diciendo que asumo control y que reconozco el goodwill, ¿vale? Por lo tanto, si asumo control, ya la opción o la respuesta de equity method no la puedo, no pues va a estar mal. Esto es correcto, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya me está diciendo control y el equity method no hay control, ¿vale? Está por debajo de el 50% y no tengo ni votos ni nada en el consejo, ¿vale? Y encima me está diciendo que reconozco el goodwill, ¿vale? Por lo tanto, ya me está diciendo el propio enunciado que eh, eh, hay reconocimiento de goodwill, ¿vale? En el equity method no, por lo tanto, ya lo tengo claro, ¿vale? La A eliminada, está fuera. Y ahora me dice, Cinnamon's report debt to equity, ¿vale? El deuda partido equity, ¿vale? El ratio will most likely, yo siempre, esto no lo he dicho, pero yo lo most likely y los likely siempre los subrayo, ¿vale? Entonces dice will most likely be highest if it accounts for the investment using the... Entonces, cuando el debt to equity va a ser mayor según qué método, ¿vale? Según full goodwill o partial goodwill, ¿vale? Si utilizo partial goodwill, ¿vale? Aquí he puesto una explicación, ¿vale? Entonces, la opción A ya hemos hablado que esta se excluye, ¿vale? ¿Y ahora qué pasa?
Claro, yo cuando tengo full goodwill method, ¿yo qué pasa? Que tengo un non-controlling interest, ¿vale? Aunque sea del 50%, yo el goodwill que me tengo que dar es del 100%, ¿vale? Ejemplo, yo pago 400, pero el fair value de los activos netos es 600, ¿vale? Eh, por lo tanto, eh, yo lo que tengo que tener en cuenta es que mi equity va a ser mayor, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué mi equity va a ser mayor? Porque yo me estoy dando el 100% de la empresa que compro, ¿vale? Aunque después en el net income yo lo ajuste por los non-controlling interest, pero lo que es el equity a mí me va a dar el 100%. ¿Qué pasa? En el partial goodwill, yo, aunque tenga el 50%, ¿vale? Solo me voy a dar aquella parte proporcional en el equity. Por lo tanto, volviendo a mi fórmula, ¿vale? Yo lo que tengo es que en el partial mi equity va a ser menor. Por lo tanto, mi ratio total en el partial va a ser mayor que en el full, ¿vale? Entonces, por lo tanto, la respuesta es partial, ¿vale? Aquí, bueno, he puesto que el equity es menor en el partial, tengo la misma deuda y bueno, la A está fuera de la tabla, ¿vale? Entonces, perfecto. Ahora, vamos a la cuestión 11, que dice, oye, compara Cinnamon Operating Margin, ¿vale? Que Operating Margin es simplemente el Operating Income, que es el EBIT partido del Revenue, ¿vale? If it is deemed to have control, ¿vale? Por lo tanto, si ya me están hablando de control, me están hablando de consolidación de Cambridge, its operating margin in 2018 will most likely be, ¿vale? O sea, me están pidiendo si el operating margin en 2018, asumiendo, o sea, 2018, operating margin, asumiendo control, ¿cómo va a quedar? Mayor, menor o igual que en 2017, ¿vale? Entonces, ¿yo qué tengo? Yo tengo 88 entre 1100. Entonces me voy a mi enunciado y aquí podré ver que tengo en Cambridge 88 entre 1100, ¿vale? Y este sería el margen que estoy utilizando para, eh, para Cambridge, ¿vale? Está por debajo de el margen de 9% que usé para Cinnamon, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el consolidado es los 142 más los 88 partido 1575 más 1100. Esto nos da que el net, que el operating margin es menor, ¿vale? En consolidación, ¿vale? O sea, lower. ¿Por qué la B y la C no son? Uno, porque el margen de Cambridge excede al de Cinnamon, ¿vale? Y los márgenes están muy cerca, pero no son iguales, ¿vale? Vale, entonces, aquí que hay que tener en cuenta el EBIT, el revenue, el control, los años, operating margin y saber cómo y qué nos están pidiendo, ¿vale? Nos están pidiendo cuál es el operating margin en 2018 comparado con el 17, es decir, en el consolidado el operating margin va a ser menor a lo que había en el 2017, ¿vale? Por eso la B es la correcta. Y, y esta es la última pregunta de este eh, enunciado. Así que nada, vamos al siguiente vídeo. Si os ha gustado alguna duda, pues dejar un comentario y la resolvemos. Venga, muchas gracias.